El que ama su vida, la perderá. Estas palabras las está diciendo el Señor Jesús y en un contexto inmensamente religioso como el de hace 2000 años entre los judíos, que seguramente tenían su concepto de lo que era servirle a Dios. Y el Señor Jesús entra a aclarar que es servirle a Él en este nuevo pacto. En el antiguo pacto, servirle a Dios era básicamente pertenecer a la tribu de Leví, posicionarse en alguna de las castas o clanes para poder servir en el tabernáculo y tener algunos réditos bien habidos, porque el Señor se los había entregado, y también poder ser de la casta sacerdotal, y tenían acceso a mayores privilegios. Pero en ese contexto el Señor Jesús viene a entregarnos una luz todavía mayor de lo que es servirle a Él. El que ama su vida la perderá, y dice Él, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Me está ofreciendo algo más que recompensas en este tiempo, en el mundo temporal. El asunto de la resurrección no tenía todavía el suficiente énfasis de parte de los que, entre comillas, servían en el tabernáculo, en el templo, porque hasta muchos de ellos ni en la resurrección creían. Los saduceos eran personas que se habían especializado en no creer lo que Dios decía y acerca del cual decían predicar. Pero el énfasis, porque esto ya lo vimos, es una aclaración sobre este versículo que sigue. Dice la Escritura, en voz del Señor Jesús, si unos cuantos, me está abriendo la puerta a todo ser humano. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Coloqué un ejemplo de qué harías tú, mi hermano y mi hermana, si tu hijo llega a decirte: quiero servir a Dios. Entonces, en mi hipótesis, tú le responderías: pero ¿y el estudio que te hemos dado? ¿Y la empresa que hemos cultivado para podértela entregar a la siguiente generación y para que tú se la entregues a tus hijos, nietos y bisnietos? ¿Qué actitud tendríamos si nuestros hijos nos vienen a decir: quiero servirle a Dios? En mi hipótesis, entonces, colocaba una madre creyente, entre comillas, asustadísima, pensando: oh, ¿y ahora de qué va a vivir? Y todo lo que hemos invertido en ti para que fueses alguien, ¿en dónde? En la vida. Entonces, el asunto con el sistema del mundo es que ha penetrado de tal forma a reemplazar con falsedades el concepto de servirle a Dios, porque Él me está diciendo que si le sirviere, que es un llamado maravilloso, el cargo que me está ofreciendo es ser siervo de Cristo, y con un gran respaldo porque el Señor Jesús está extendiendo este contrato directamente por la voluntad del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo se comprometen en este asunto de honrar a aquel que a Dios le sirva. Pero también nos encontramos con un gran obstáculo, y es que en el esquema religioso, inclusive el evangélico, se pretende entender que el que le sirve a Dios es alguien que trabaja en una organización en la cual hay cargos, y entonces hay congregaciones, sí, pero los que están al servicio de Dios ahí son los pastores, los líderes, la gente más comprometida, y seguramente devengan algún salario, algún emolumento, alguna remuneración, y entran como en la lista de honorarios de esa respectiva organización. Dios no se estaba refiriendo a eso. Se está refiriendo a que si alguno me sirviere, mi Padre
le honrará. No estamos hablando de algo como lo que ocurre desde que naces hasta que prácticamente te mueres, en donde te están diciendo, vincúlate a algo, fíjate a ver si hay prestaciones sociales, y hay remuneración, y hay primas de Navidad y de medio año, hay algún incentivo, ¿a qué tienes derecho? ¿Estás vinculado a la salud? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que mi Señor Jesús, que es Dios, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Es Dios o no es Dios el Señor Jesús? Acaba de decir que si alguno le sirve, lo siga. Y donde Él estuviese, allí también estará ese servidor. Y agrega, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Entonces estamos hablando de algo más allá que un contrato laboral. No nos estamos refiriendo a eso. Se ha convertido en una industria tal asunto religioso en las respectivas organizaciones de servirle a Dios. Y hay inclusive peleas, pleitos de cuál es el mayor o el menor ingreso. Y hay inclusive problemas de demandas acerca de o tal cosa. No nos estamos refiriendo a toda esa basura que se ha colocado encima de este hermoso llamado que le está haciendo el Señor Jesús a todo ser humano que decida creerle y honrarle y depender completamente de Él. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Ahora, ¿de dónde viene eso? Hablemos de nuestra generación. Uno ve por ahí los niños jugando en el centro comercial, en la casa, en la finca, en el paseo, en el club, desde Confama hasta los de más estrato. Entonces usted encuentra a los niños jugando, por lo menos en mi época, ustedes ya no saben qué es eso, al llanero solitario. Él era el llanero solitario montado sobre plata, o Toro, el amigo del llanero solitario que tiene. En fin, o vemos niños jugando ¿a quién? A Calimán. Saben que es un señor de la radio, con Solín, por lo menos usted era Solín, pero también ahora en la actualidad encontramos niños que están jugando a Iron Man, a ser Thor, a ser, ayúdenme, Superman. Todos estos superhéroes, si tú los ves jugando, e inclusive los padres les incentivamos a que jueguen a ser Tarzán o por lo menos Cheetah, en fin, toda esta cantidad de cosas. Y usted ve que los niños los incentivamos, y las niñas en casita pequeñas, ellas juegan a ser el hada madrina, y les regalamos esas cositas con estrellitas y todo para que los niños y las niñas jueguen con eso, y les aplaudimos tantas cosas. Miren cómo ha sido de tremendo el sistema del mundo para robarle a la humanidad la posibilidad de siquiera contemplar la existencia de que servirle a Dios es algo extraordinario, de lo cual Dios se encarga en cada generación de personas que le crean. ¿Están aquí mis amigos? Dígame, ¿a qué venimos? ¿A renovar qué? El entendimiento. Ahora, es posible que usted sea la excepción, pero pocas veces en mi corta edad, porque es corta, he encontrado a un grupo de niños, digamos 5 o 6 niños con unas niñas jugando a decir, ¿sabe qué? Vea, usted va a ser Jesús, usted es Pedro, usted es Juan, usted es Lucas, usted es Mateo, a usted le toca ser Judas hoy, mañana no, pero como anhelando en el diario vivir querer ser, por ejemplo, como el Señor Jesús. O que una niña en su casa esté jugando a las ollitas y a todas esas cositas diciendo, no, es que yo voy a ser de Marta o de la Virgen María, por lo menos de María, aquella que derramó el frasco de perfume sobre el Señor. No lo hacemos. Pregunto, ¿soy el único? ¿Usted ha encontrado a sus sobrinitos empeñados en que el día de los disfraces por lo menos se van a disfrazar de la Virgen María o del Señor Jesús? O de alguno de los apóstoles, por lo menos de Herodes, pues, si es que es alguien bien agresivo. Le pregunto, ¿lo ha encontrado? ¿Y usted se ha encontrado incentivándolo a eso algún día, contándole realmente las historias como realmente son de la Biblia? Y no, ay no, va a ser el Señor Jesús, lo matan, lo hacen sufrir, lo crucifican y lo dejan allá colgado, porque es que hasta ahí llega la información de la deformación religiosa que hemos recibido, en el mayor de los casos, pues, si es que por lo menos hemos recibido.
Sí, los grandes ya juegan a los disfraces en las Semanas Santas. Entonces ves señores por allá disfrazados de una cosa a otra. Pero es que ¿cómo vamos a enseñarles eso a nuestros hijos si a nosotros no nos lo enseñaron? O sea, el mundo realmente trastocó de tal manera la cosa de que ahora, si llegamos a leer este versículo, tal vez podamos apreciarlo como realmente, yo lo veo como un contrato de trabajo directamente que Dios se atreve a celebrar entre Él que es Dios y aquel que le crea aquí en la tierra, en cualquier generación, sin importar dónde viva o quién sea. ¿Aló? Porque el mundo entonces nos ha enseñado que a los niños hay que enseñarlos a ser muy responsables desde pequeños, y ese pequeño tiene que trabajar para alguien o para algo, pero nunca para Dios, jamás. Así que la Escritura me dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi ¿qué? Mi servidor. ¿Está diciéndome acaso el Señor Jesús: mándeme su hoja de vida, pásela por un proceso de selección? Porque es más, si usted nota los discípulos que el Señor llama, ninguno hubiese pasado por un proceso de selección. Ninguno hubiese pasado por un proceso de selección según los estándares del ser humano. Pero es que Dios no mira lo que se ve con los ojos, Él mira lo que hay ¿dónde? En el corazón. En la familia de David, cuando iba a ser contratado por el rey celestial, estoy hablando de Dios, el mismo buscador de talentos que era Samuel llegó a la casa de Isaí y todos fueron presentados ante él: el primer hermano, el segundo, el tercero, así hasta el séptimo. Cuando el Espíritu Santo le dice que ninguno de esos era, él entonces se atrevió a preguntar, porque según Samuel y según Isaí su padre y según los 7 hermanos que le fueron presentados, uno de ellos era el candidato en la selección de personal para ser el sucesor de Saúl. Mire, ¿no tiene algún otro hijo usted por ahí? Ah, sí, está cuidando las... No pasaba el sistema de selección. Y entonces dice: y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Entonces miren la categoría, el nivel al que el Señor Jesús está llamando a un ser humano caído, sumido en pecados, que si puede entender esto a través del proceso de renovación del entendimiento después de haber nacido de nuevo, entenderá que le está haciendo un llamado a usted, mi hermano y mi hermana, y no le está diciendo cualquier cosa, no le estamos prometiendo inclusive cosas terrenales que se las da, sino que le está hablando de ubicación. Diga conmigo: ubicación. Entonces, esa ubicación es donde el Señor Jesús esté, allí estará todo aquel que le sirva. Él no le está diciendo que le va a entregar una buena pensión para cuando se jubile, una buena remuneración en el sistema bien caído que está de pensiones a nivel humano. No, Él no está hablando de eso. Está hablando de que donde Él estuviese, el Señor Jesús, también estará todo aquel o aquella que le sirva. Mira el de lado, dígale: ay. Entonces dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque, claro, hay que mandar hojas de vida a empresas que tengan un buen respaldo, un buen apalancamiento financiero, con proyección internacional si es posible, y hasta interplanetaria, ahora que las cosas están tan avanzadas. Pero dice: si alguno me sirviere, mi Padre ¿qué? Le honrará. Estuve siendo claro en esa aclaración. ¿Aló? ¿Están acá? Muy bien. Entonces tenga mucho cuidado a qué pone a jugar a sus hijos o qué les patrocina. Porque usted dice: ay, tan lindo el niño disfrazado de Superman. Ay, tan linda la niña disfrazada de Mujer Maravilla. Ay, no, pero qué tan hermoso el niño disfrazado de Tarzán. Ay, pero qué tan lindo el señor disfrazado de Thor. Ah, pero qué hermosura. Y le creamos un imaginario inexistente, totalmente salido de la realidad, que no es una fantasía. Les vendemos una fantasía. Entonces, por ejemplo, en mi época las niñas querían ser la Barbie, y nosotros el Ken, y nos creamos toda esa cantidad. Pero que alguno de nuestros hijos nos diga, vuelvo y repito: papá, es que yo quiero parecerme al Señor Jesús. Ay, me salió un raro en la familia. Usted es como muy religioso. No se pongan esas bobadas, en esas tonterías.
A tal punto que llegamos a esta altura de edad y para nosotros es más importante cualquier otro evento social que realmente reunirnos a renovar entendimiento juntos. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, el asunto es que Dios está diciéndome que si alguno me sirviere, cualquiera que haya nacido de nuevo y le crea a Dios, y el cargo que va a tener es de siervos de Cristo, y el respaldo que tiene esta gran empresa, digámoslo así, es la mismísima Trinidad comprometida en el asunto de aquellos que hayan decidido buscar la voluntad del Padre para sus vidas. Vuelvo y pregunto, no porque dude de vuestra inteligencia y sabiduría, sino dudo de mi capacidad de hacerme entender. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque también levantamos a nuestros hijos y a nuestras hijas con un prospecto de marido o de mujer para ellos. Mire, usted se tiene que buscar un hombre trabajador. Sí, bien trabajador. No necesariamente rico, pero que trabaje de sol a sol. Y así se lo consiguen. Y usted, una mujer de estas y estas circunstancias. Pero leyendo la Escritura, según el Espíritu Santo, leyendo por ejemplo qué es un hombre, un buen hombre, encuentro que cuando describen a Bernabé, por ejemplo, decían que era un hombre lleno de ¿quién? Dígalo, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo. ¿Habráse visto? Nosotros diciéndole a nuestras hijas o a nuestros hijos, mijo, lo importante es que se busque una mujer o que encuentre una mujer que sea bien llena del Espíritu Santo. Hija, y usted un hombre lleno del Espíritu Santo y de testimonio, por lo menos así como eran los requisitos para escoger a alguien a servir en las mesas en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. No, consígalos ojalá de un estrato mayor que uno para que nos saque de esta inmunda, con muy buenas carreras, que hable varios idiomas, bien posicionadito, un profesional, alguien bien, ¿me entiendes? Discúlpenme, basura. Eso nos ha enseñado el sistema. Y después nos quebramos la cabeza de que por qué no funcionó el asunto entre las personas. Nos buscamos personas con el estereotipo del mundo, pero nosotros los creyentes debemos realmente renovar el entendimiento para podernos salir de esa esclavitud que es el sistema caído del mundo, en todas las áreas. Vuelvo y les pregunto, ¿han encontrado sus hijos o sus hijas o sus sobrinitos o por lo menos los vecinitos jugando a ser los superhéroes o no? Sí, la Mujer Maravilla, Iron Man, Thor, se me olvidan los otros hombres, yo los he ido a ver. Bien, Batman, Robin, ¿quién más? No, es que Centella sí está más pasado, hermano. Ya no saben quién es Centella. Entonces, el asunto es que, y vuelvo y les pregunto, díganme, es que tal vez yo soy como muy fanático. ¿Usted ha ido donde sus sobrinitos a visitarlos o a sus hijas al colegio y las ha encontrado peleándose por quién es la Virgen María, quién es el Señor Jesús, quién es José, quién es Pablo, quién es Mateo? Y vamos a jugar de eso, ¿cierto que no? Tengamos mucho cuidado. Esto parece una charla, pero a mí me impresionó cuando creo que el Espíritu Santo me mostraba esa situación esta semana. Y me llena de mucha tristeza el saber que está bien que el mundo se quiera parecer a las cosas del mundo, pero que nosotros no nos hayamos podido despegar de esa clase de situaciones que realmente nos llevan a ningún lado. Entonces vuelvo y les digo que vamos a apreciar un versículo como este, en el cual el Señor Jesús, que es Dios, llega y dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No he encontrado entonces alguna persona muy feliz, y he encontrado muy pocos hombres y mujeres casados con hijos que estén orándole al Señor de esta manera: Señor, haz de mi hijo, haz de mi hija una sierva, un siervo tuyo, que te quieran servir, no en una estructura religiosa, como ya les aclaré, con prestaciones sociales y contrato de trabajo y avión y todas estas cosas. No, Señor, que él, como Juan el Bautista, pueda verte desde pequeño o desde pequeña. Señor, que como Samuel, él pueda verte desde pequeño o desde pequeña. Padre, yo te pido que me des unas hijas como las hijas de Felipe, que eran evangelistas
hijas del evangelista y que profetizaban, eran profetas. Señor, dame de este hijo, hazle un pastor, llámalo a eso, hazle profeta, hazle evangelista, hazle apóstol, hazle maestro, por lo menos hazle un diácono que sirva a las mesas de las viudas, y yo me sentiré realizado y realizado como padre o como madre de haber parido y haber ayudado a que un hijo mío, así como Timoteo, Eunice y su abuela Loida podían decir: gracias, Señor, lo has hecho ayudante del apóstol. Aleluya. Hemos dado por realizada nuestra existencia y nuestra vida como padres en esta familia. No, oremos para que el niño sea doctor, para que el niño sea astronauta, para que la niña sea modelo, sea la siguiente Miss Universo. Lanzamos a nuestros hijos a una cantidad de estupideces. Créanme, mire, si no, un concurso de belleza como el que acaba de pasar, la mujer más linda de qué, aplaudiéndole quién o qué, y no tengo nada contra la belleza. Te estoy preguntando, ¿has hincado tus rodillas alguna vez para pedirle a Dios: haz de mi hija o de mi hijo un hombre, una mujer tuya, y asumo todas las consecuencias cuando esta sociedad se me venga encima, cuando mi familia bien religiosa y bien tradicional me vengan a decir que qué locura estoy haciendo, que a dónde los estoy metiendo? No lo hacemos porque no nos interesa, no vale la pena. Es mejor tener a alguien que el mundo se agrade de él. Entonces el Señor Jesús dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No voy a entrar ahí porque ya pasamos por ahí. Mas para esto he llegado a esta hora. Y dice: Padre, glorifica tu nombre. El Señor Jesús nos recuerda que el plan del Padre es que nosotros nos sujetemos a sus planes y no Él a los planes nuestros. Realmente nos ubica en la situación de la existencia. Esto es vital en el peregrinar de un creyente o de una creyente. Padre, glorifica tu nombre. ¿No dices el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ¿qué? Tu nombre. En las predicaciones de las añadiduras les enseñamos a la gente a que el Padre glorifique nuestro nombre, a salir a nosotros adelante y ser bien tremendos, que la gente pueda decir, inclusive en el aspecto religioso: uy, no, este predica mejor que aquella, todos los que se han sanado en su ministerio. Basura. Padre, glorifica ¿qué? Tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo, porque: Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? Hijo, hija, ¿cómo te voy a contestar si todo lo que me pides es para que glorifique tu nombre? Y tus minúsculos, ridículos y temporales planes. Cuando el Señor Jesús le pide al Padre que glorifique el nombre del Padre, siendo el Señor Jesús Dios también, entonces ahí sí viene una voz del cielo y el Padre responde: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces me da a entender la Escritura que el Padre tiene contentamiento y complacencia con aquellos que se atreven a pararse delante de Él, y lo que básicamente el Señor Jesús le está diciendo al Padre es: Padre, haga conmigo lo que le dé su divina voluntad. No vengo a presentarle ningún plan, ningún proyecto. No vengo a pedirle por la paz mundial. No vengo a pedirle por la muerte de mis enemigos. No vengo a pedirle por el éxito de mis enemigos. Vengo a pedir: glorifícate, Padre, en mi vida. Aquí está este siervo. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Y entonces ahí sí podemos entender a muchas personas que decimos: ay, a mi Dios nunca me ha hablado. Yo llevo años en esto y el Señor nunca me ha hablado ni me ha respondido. Pues porque el Señor no habla de tonterías. El Señor, inclusive cuando esto ocurrió, porque básicamente es un diálogo entre el Señor Jesús y el Padre, o sea que está orando, cuando Él en medio de esa multitud dice: Padre, glorifica tu nombre, entonces el Padre que está en el trono celestial dice: ¿quién está orando así? Pero llevo siglos sin escuchar una oración de esas. Por allá en lontananza tengo ¿a quién? No, pues imagínate. ¿Cómo llamaba ese señor que el Señor se llevó? Enoc oraba así: Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo serían las oraciones del Señor que me lo traje? Una vez, sin pedirle permiso a la muerte ni nada, me lo traje completico. Ni a los familiares se quedaron buscando, todavía lo están buscando.
Que el Padre haya dicho, sí, también recuerdo por allá en lejanías a Samuel, ese niño que una vez, después de que yo lo estaba llamando, Samuel, Samuel, y él iba donde Elí pensando que era Elí, entonces Elí le enseñó en medio de su ceguera espiritual, le enseña y le dice, la próxima vez responde, heme aquí, Señor. Entonces el Padre empieza a recordar, bueno, David también, claro, yo lo recuerdo cuando me componía el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ese también quería glorificar mi nombre. De pronto a Gedeón, antes de ser valiente, cuando era muy cobarde, yo lo llamé y se fue volviendo una persona, ese también lo recuerdo. Bueno, y también recuerdo a Jeremías, lloraba que da miedo, pero era alguien que quería que yo hiciera mi voluntad. Isaías, ese profeta encopetado que lo saqué de la alta sociedad, tremendo, inclusive glorificó mi nombre hasta cuando fue aserrado vivo como si fuera un tronco de madera. Sí, recuerdo gente como esa. Recuerdo a Ezequiel, claro, qué tremendo ese sacerdote que oraba, hágase en mí según tu voluntad. Y a Nehemías, que teniendo un buen puesto como copero del rey, recuerdo que me pidió que si lo dejaba ir a reconstruir la muralla. Y también recuerdo a Esdras. Poquitos me han hecho levantar a mí del trono, porque entonces me hacen hablar y yo puedo decirles, qué bien, he glorificado mi nombre en tu vida y lo glorificaré otra vez, porque lo que Dios está diciendo el Padre es yo puedo contar con este o con esta. Porque también hay mujeres, está Débora, está Esther, está Susana, sabía que había una señora en Lucas capítulo 8 versículo 3 que llamaba Susana como mi mamá, o María Magdalena, o Doña Ruth Ruiz Molina, esa, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, diga conmigo, otra vez. ¿Cuándo se ha abierto la puerta del cielo y has escuchado la voz diciéndote, tranquilo, sé que contigo puedo contar para glorificar mi nombre y lo seguiré glorificando? Bienvenido, buen siervo fiel. Tú sirves a mi hijo, yo lo respaldo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira al de lado, dígale, ay. No, nosotros ya no, créanme, no estamos levantando hijos para Dios, estamos levantando hijos para el mundo. Y nos enorgullecemos de eso. Y hasta nos aplaudimos eso. Y nos asustamos cuando alguno sale, yo quiero servirle a Dios, y nos empiezan a mostrar su santidad y nos asustamos porque la nuestra está muy está muy bajita. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Prepárese, porque viene un tiempo de hijos e hijas que sin pedirle permiso a usted tendrá Dios contacto directo con ellos y empezará a verlos queriendo glorificar a Dios, y vea usted a ver si se convierte en un obstáculo, en una talanquera para que ellos le sirvan, o se va a convertir en una persona que sirve de canal a través del estudio o la lectura juiciosa de la palabra para poder decirle, sí hijo, por aquí, hija, por acá. Pero empezamos a tener hijos e hijas que como Samuel escuchan la voz de Dios y no entendemos. No, dele una pastilla para dormir. ¿Usted qué está comiendo últimamente? ¿Qué programas está viendo? ¿Cómo así que está escuchando la voz de Dios si yo jamás la he escuchado? Pues precisamente. Entonces nuestro Padre Celestial, disculpen, ¿están aquí amigos? No, yo no estoy enojado, estoy supremamente impresionado de los tiempos para Dios que se nos vienen de parte de nuestros hijos. El Padre entonces tiene contentamiento y complacencia en aquellos que se dejan contratar por el Señor Jesús para ser siervos del Señor Jesús, no de una organización. Y entonces habla de esa manifestación actual y futura que el Padre tiene con aquellos que quieran servirle a su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de una vida dedicada al Padre, una vida dedicada a glorificar a Dios sin ninguna pretensión para nosotros. Que si algo se cae de la mesa del Padre, lo podemos recoger, pero no que nosotros lo tomemos a la fuerza. Mira al de lado, dígale, ay. Ahora, en ese asunto, volviendo, aterricemos, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, porque la voz se escuchó. Hay testigos de este suceso, aunque no tienen mucha claridad. Yo quiero contarte más o menos cómo es esto de la voz de Dios. Cuando la voz de Dios viene a tu vida, solo la escuchas tú. No necesariamente tu marido y tu mujer. Priscila y Aquila la escucharon juntos, bien.
pero hay otras personas que no la escuchan al mismo tiempo. Pablo, cuentan en Hechos capítulo 9 su historia, la refrendan en el capítulo 23 y luego en el 26. Cuando la voz le habla a Pablo y la luz lo derriba, él es el que entiende absolutamente todo. Los que estaban alrededor quedaron confundidos, como en este caso, cuando la voz del Padre viene y responde lo que el Señor Jesús le ha pedido. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, estos testigos del suceso, tenían muy poca claridad, porque miren lo que empezaron a lucubrar. Decía esa multitud que había sido un trueno, claro. Si yo tengo solo la visión del Antiguo Testamento, por allá en Primero de Reyes encuentro que Dios habita en la oscuridad, o por allá cuando habló con Moisés, claro, en el monte Sinaí había truenos y centellas. Esta gente decía que había sido un trueno y otros decían, no, es un ángel el que le ha hablado. Pero ninguno dice, es el Padre Celestial el que le está hablando al Señor Jesucristo, por la gracia que el Espíritu Santo a usted y a mí hoy nos permite entender y discernir el texto. Un trueno, un ángel, pero obviamente la voz de Dios solo puede ser escuchada por los que tienen intimidad, gracias al nuevo nacimiento y a la renovación constante del entendimiento por la lectura juiciosa de la palabra. De resto, escuche, así la voz de Dios hable una persona que no ha nacido de nuevo, o un creyente que está tan embolatado con las cosas del mundo que no tiene tiempo para leer la Biblia sino en cada retiro espiritual donde los hacen, o cada 10 años en algún evento especial, o en los funerales, o en los matrimonios. No hay casi como ninguna diferencia, pero la leen. Escuche bien, pueden decir, escuché claramente la voz de Dios. Andan buscando un profeta, andan buscando un evangelista, andan buscando sermones por internet, andan buscando alguna cosa, pero no pueden decir, por ejemplo, como cuando Dios le había dicho a Eliseo que Elías iba a ser llevado y no lo iba a poder ver más. Eliseo era un hombre que tenía mucha intimidad con Dios, al igual que Elías. Y cada vez que llegaban él y Elías a un pueblo, salían los profetas de ese pueblo a decirle a Eliseo, ¿sabías que el Señor va a quitar a tu Señor de ti? Y él les decía, sí, ya sé, callad. Alguien despistado sin renovación de entendimiento para la lectura juiciosa de la palabra o comunión con Dios le diría, sí, ay, no, ¿cómo así? Ay, yo no, Elías, que usted se va a ir. Ay, venga, ya que son profetas, me puede profetizar a ver si me voy a casar, porque yo, Eliseo, soy soltero. Sí, voy. Si las yuntas de bueyes que dejé me van a devolver 100 veces más, o sea, va a tener muchas yuntas de bueyes también. No, él decía, sí, ya sé, callad. Encontrarse uno con creyentes que le digan a uno, no, sí, yo ya sé, por la lectura juiciosa de la palabra, yo sé lo de la revelación, sé lo de la resurrección, sé lo del lago de fuego y de azufre, sé lo de la nueva Jerusalén, sé lo de la bestia, sé lo de la otra bestia, sé lo de las 7 trompetas, sé lo de las 7 copas, sé lo de los 7 sellos, sé que en el trono tantas cosas. No, ahora es, sí, la nueva Jerusalén, y eso sí existe, y yo sí puedo entrar allí. Ay, es que hay un libro de la vida. Ay, hay otros libros donde están todos los hechos. Ay, no. Entonces Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, obvio, Él es Dios, tiene intimidad con su Padre, sino por causa de vosotros. La voz del Padre, nuestro Padre Celestial, se levanta hoy desde las Sagradas Escrituras a sacudirnos el entendimiento, a sacudirnos la existencia, el statu quo en el que vivimos, de levantarnos para trabajar para poder comer y descansar para poder levantarnos a trabajar para seguir comiendo. Él quiere sacarnos de ahí y nos quiere decir, hay un contrato vigente para todo aquel que lo quiera firmar con mi Hijo Jesucristo. Me comprometo a mantenerle, me comprometo a sostenerle, me comprometo a cuidarlo a mi manera, y en la vida venidera les daré la vida eterna, porque mi Hijo me ha pedido que Él quiere que todo el que le sirva a Él, donde Él esté, ellos también estén. Entonces, ¿para qué creen que yo en mi casa tengo muchas moradas? ¿O creen que mi hijo dijo charlando en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay? Porque había que hacerlas, porque el Hijo le había pedido que donde estuviesen los que le sirvieren, Él quería que estuviese con ellos, Él ahí donde Él está. ¿Aló?
Entonces la voz del Padre es por causa de nosotros. Perdón, para que creamos. Es una voz tan poco oída. Hablemos de nuestra generación, no hablemos de las otras. Hablemos de nuestra congregación, no hablemos de las otras. Hablemos de nuestra ciudad, no hablemos de las otras. Hablemos de nuestra casa, no hablemos de las otras. ¿Te ha sorprendido o no? Papá, mamá, 3 de la mañana. Le abres, ¿qué quieres, mía? Pues si usted no es uno de esos que duerme con todos los hijos encima. Escuché la voz de Dios, papá. Me dijo esto y aquello. ¿Tú me puedes aclarar si es la voz de Dios o no? Pregunto. Eso significa mucho. Si ocurre, wow, te felicito, hermano y hermana. Si no ocurre, es hora de uno decir, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para el mundo o para el reino? Esa voz tan poco oída a causa de las tinieblas que hay, porque además recuerden que la luz en medio de las tinieblas, ¿qué? Resplandece, cruza esa oscuridad, pero no encuentra corazones y hogares en donde se pueda posar esa palabra. Miren si no, los tiempos siguen siendo los mismos, así hayan pasado siglos. Dice allá, creo que Lucas en el capítulo 3, siendo no sé quién emperador en Roma, siendo no sé quién gobernador en tal provincia, siendo no sé quién tetrarca de tal provincia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dice la Escritura, vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. La palabra no pudo entrar al palacio, la palabra no pudo entrar al tabernáculo o al templo en cabeza de Anás y Caifás, la palabra no pudo llegar a el sitio donde ejercía su Poncio Pilato, ni donde estaba Herodes. Llegó a Juan el Bautista en el desierto y allí encontró cabida. Un hombre que se vestía raro, con piel de camello, comía grillos, vivía en lugares inhóspitos para muchos, era el tipo raro. Póngase a ver, Zacarías y Elizabeth estaban encartadísimos con Juan el Bautista, porque era un muchacho que no se acomodaba a ninguno de los jueguitos de Batman, Superman, Robin, Iron Man, todos Tarzán, Calimán, todos aquellos, Centella. No, Juan el Bautista iba por ahí y todo el mundo lo veía hablando solo. Por eso tuvo que ir para el desierto. Él hablaba con Dios, era una persona llena del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. Recuerden que cuando María llegó a saludarla, porque el ángel le dijo, tu pariente Elizabeth también ya va a tener un bebé en su vejez. Zacarías y ella han podido tener una relación fértil. Dice que Elizabeth, cuando oye el saludo de María, le dice a María, ay, ¿a qué se debe que la madre de mi Señor visite a su sierva? La criatura que hay en mi mente saltó de alegría al escuchar tu saludo. Y dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, inclusive en el vientre de Elizabeth, por la acción del Espíritu Santo. Entonces era un muchacho que había aprendido él, autodidacta, porque no había mucho quien le enseñara tampoco. Zacarías vivía muy ocupado allá en el templo. Elizabeth dando entrevistas por cómo había quedado embarazo ya siendo vieja. Él se tuvo prácticamente que criar solo con Dios porque no había quien le enseñara. Hoy en día muchos papás y muchas no tienen tiempo. Tienen que ir a subir los candados de esa persiana para poder atender el negocio. Tienen muchos viajes porque es que hay que proveer y mi hijo también tiene que hacer lo uno y lo otro. No hay quien le explique la palabra que viene a los corazones a los hijos hoy en día. Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y entonces miren lo impresionante, es que este mundo
está acabado como sistema desde hace 2000 años. Se le dio el hacha está puesta a la raíz de los árboles, decía Juan el Bautista. Eso está, este mundo está herido de muerte, fuera de caído, quedó bien herido de muerte hace 2000 años. Ni siquiera el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz para decretar esto, porque dice, ahora es el juicio ¿de qué? De este mundo, de este sistema que hace esclavos en la temporalidad. Ahora es el juicio de este mundo. El juicio de este mundo implica el sistema caído ha sido juzgado y sus esclavos también han sido juzgados, porque mientras el Señor Jesús tiene siervos, el mundo solo levanta esclavos y para perdición eterna. ¿Aló? Entonces dice, y ahora es el juicio de este mundo, y no solamente está puesta el hacha a la raíz de los árboles, sino que también sobre la cabeza del que dirige ese sistema. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera, completamente fuera. Este príncipe echado es exiliado porque recuerden cuál fue el pecado de Luzbel. Que el orgullo llenó su corazón, la hermosura lo obnubiló, su propia hermosura, sus riquezas también lo exaltaron y cayó en el pecado de la vanidad que lo llevó a la rebelión y a la desobediencia. El Señor Jesús, permítame la expresión paisa, fue barriendo y trapeando todos esos principados y potestades y el mismo príncipe de las tinieblas con una cosa que se llama obediencia. Mira el dedo, dígale, obediencia. Es que jamás se había levantado tampoco otro como hace 2000 años, obediente y hasta la muerte de cruz. ¿Están conmigo, mis amigos? Escuche bien. Él además vino con un arma superpoderosa que se llama el ágape. Diga conmigo, ágape. Recuerden que el ágape es amor, pero hemos confundido, veíamos el martes, el amor como con un sacudidor de plumas. Como algo tan tierno, tan endeble, tan débil. El amor humano caído sí es así, pero el ágape es un arma poderosa, porque vimos en 1 de Juan capítulo 4, sí, que el que funciona en este amor ágape vence al mundo. O sea que el amor que me ofrece Dios es un arma. No es ese amor todo pendejo ahí de ramos de flores y serenatas. Y que si se enoja lloro. Y que si se va salgo detrás de él o detrás de ella hasta que me... No, estamos hablando de el ágape de Dios es un arma que vence al mundo. Diga conmigo, vence al mundo. Entonces este príncipe es echado por la absoluta obediencia de Jesús. Absoluta de toda absolutez. Esa obediencia absoluta del Señor Jesús desnuda la desobediencia absoluta de Satanás. Por eso este pasaje dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y me agrega cómo ha de ser echado fuera en esa área de la acción del Señor Jesús, llevando la voluntad del Padre al escenario. Y yo, está hablando el Señor Jesús, diga conmigo, el Señor Jesús, si fuere levantado de la tierra, Él está hablando de su crucifixión. El Señor Jesús no está diciendo, ay, viene la cruz, yo quiero me salvará de la cruz. No, Él dice, usted ve esa cruz que hay allá, en el Gólgata, vacía. Ese es mi puesto, ahí me quiere mi Padre. Voy con hidalguía, voy con arrojo, soy valiente porque el ágape que tengo por mi Padre para obedecerle me hace valiente. Voy a esa cruz, la obediencia absoluta que mi Padre quiere. Entonces Satanás es derrocado porque su sistema de desobediencia ha quedado sin ningún fundamento, porque siempre había estado basado sobre la mentira, porque es padre de mentira. Entonces Jesús me está diciendo que cuando lo levanten en la cruz, esa cruz se me convertirá en el norte de la brújula. A Él debo seguir, porque todo el que siga a Jesús será respaldado por el Padre, que ahora a Jesús respalda hace 2000 años. Es decir, Jesús es el pastor, me lo dijo en un capítulo anterior. Y si Él es el pastor y yo soy oveja de Él, cuando Él hable yo escucharé ¿su qué? Su voz. Entonces dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me ¿qué?
y me siguen en ese camino de obediencia. Entonces la cruz, el hombre que está en la cruz, el Señor Jesús que está en la cruz, el Dios que está en la cruz, es el norte a seguir por toda oveja en toda generación, porque oirá su voz. Nuevamente, diga conmigo, la voz. En todas las generaciones, hasta su regreso. Yo también estuve empeliculado cuando leía Hechos de los Apóstoles y decía: ay, cómo era bonita la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Qué bueno haber nacido hace 2000 años allá. La gente como tan dedicada, la gente como tan llena de Dios. No, el mismo Espíritu Santo está ahora 2000 años después. La sangre del Señor Jesús sigue vigente 2000 años después. El Padre está despachando desde el trono igualmente 2000 años después. La raza humana sigue siendo la misma 2000 años después. Pero en cada generación se levanta gente que oye la voz y lo ¿qué? Y lo sigue. Entonces no se ponga a esperar a que los demás se consagren. Ay, no, yo empiezo a ir a la congregación cuando mi marido vaya. Mi hermana, pero por favor, usted no sabe de cuántos maridos está lleno el lago de fuego y azufre que jamás fueron, y usted esperando a que él vaya. A lo mejor no está en la lista. Y yo, si fuere levantado de la tierra, mire qué interesante esto, a todos atraeré a mí mismo. Atraeré. Es que no es un acto pacífico creer en el Señor Jesús. O sea, nosotros no somos unos hippies fumando marihuana diciendo peace, peace, peace. No. La paz de la que está hablando el Señor Jesús en la cruz es una paz violenta, porque exige un corte. En primer lugar, con el sistema del príncipe que acaba de ser derribado. En segundo lugar, con los esclavos de ese sistema que están a nuestro alrededor diciendo que por ahí es y por ahí no es. Es algo violento porque inclusive dice en versículos anteriores que el que ame su vida más que a él no será digno de él. El que ame más su vida en este mundo perderá lo eterno. Entonces el acto de la cruz no es un acto pacífico, y cuando yo pongo mi confianza en el Señor Jesús, en su acto de la cruz, estoy haciendo una renuncia violenta a todo aquello y a todos aquellos que se me interpongan en el camino. Es un acto violento, porque es que el enemigo no me va a soltar amenazándolo. El enemigo me va a soltar cuando yo obedezca a Dios, no más. Entonces las buenas nuevas han sido dadas a los cautivos. Cuando el Señor Jesús aparece en el Evangelio de Marcos, las primeras palabras que dice es: el reino de los cielos se ha acercado. Él nos llegó diciendo: ¿hay algún leproso para sanar? ¿Hay algún matrimonio para restaurar? ¿Hay algún muerto para resucitar? El reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de las tinieblas que estaba vigente estaba siendo pisoteado. ¿Están aquí mis amigos? A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cruz, cruz, cruz. Ahora, esa cruz no es el final, implica resurrección. Pero para yo poder resucitar, primero me tengo que morir. No hay resurrección sin cruz. No hay posibilidad de vivir una vida en el Espíritu sin haber muerto a la vida de la carne. No hay posibilidad de nacer de nuevo si antes no he muerto. No puedo tener las bondades del Señor si primero no creo en su muerte. Y dicen los apóstoles que cuando creo en su muerte me identifico con esa muerte, que cuando creo en su sepultura me identifico con esa sepultura. Y ahí sí, ahora me puedo identificar con su ¿qué? Con su resurrección. El asunto es que queremos una vida de resucitados sin haber sido crucificados, sin haber sido sepultados. Para poder usted y yo ver lo que ahora estamos viendo en Revelación, primero nos tuvimos que morir al sistema. Ya no le voy a eso. Juegue usted a la Mujer Maravilla, sea usted Superman, me importa un pepino Thor. Yo quiero ser como mi Señor Jesús. Así se cuadra la cosa. Antes no. Algunos respondieron. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Le están hablando a él que es como si no fuera. Tienen al Cristo ahí al frente, pero no lo reconocen.
No lo reconocen, ni escuchan su voz, ni lo siguen. Claro, conocían el texto. Eso de que el Cristo permanece para siempre se deduce del Salmo 37, del Salmo 89, del Salmo 110, de Isaías capítulo 9. Pero tenían un conocimiento netamente intelectual. Es como el que se sabe las tablas sin convicción. ¿Recuerdan la del 9? Era la más tesa, ¿cierto? Entonces uno se aprendía eso a punta de correazos. Pero cuando estoy convencido, entonces me llega inmediatamente el equivalente a la operación que estoy haciendo. Pero estos no. Estos habían escuchado de Ezequiel, habían escuchado los salmos, pero no tenían la revelación. Era netamente intelectual. Ellos esperaban una cosa, un Jesús, un Cristo, discúlpenme, que llegara a liberarlos de la bota romana en un caballo con mucho ejército para ponerlos otra vez a reinar como antes era el Israel. Y les llega un hombre en un burro, hijo de un carpintero, tenía más pedigrí, quién sabe quién, no tenía abolengo, no había una genealogía de la cual como chicanear, nada, de la tribu de Judá. Entonces, cuando uno tiene un cristianismo intelectual, uno sí sabe que la Biblia dice eso, pero vaya pues créalo. Es más, puede uno recitar salmos de memoria, pero vaya pues créalos. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Miren qué interesante. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos habían entendido que iba a ser crucificado. Entonces dice: pero ¿cómo va a morir el Cristo? Si este está diciendo que es el Cristo, me está diciendo que se va a morir. Es imposible. Es que ese es el problema de leer la Biblia por pedacitos. Es que no nos pasa solamente a nosotros los creyentes de ahora, que nos sabemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Y el 4:19, y Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo no sé qué, el ángel de Dios acampará alrededor de aquellos que le temen, y caerán mil a su izquierda y otros a la derecha. Estos también se leían un salmo pero no el otro. Entonces se leían el Salmo 22 pero no el 23 y el 24. Se pasaban por alto donde dice que sería crucificado y sería muerto y sería sepultado con los ricos, o entre bandidos sería crucificado, que no sería roto ninguno de sus huesos, pero que moriría, que se levantaría al tercer día, como dice Oseas. No, ellos no leían eso. ¿Cómo pues dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y más perdidos que el Hijo. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahí está. Ahí estaba el Señor Jesús al frente de ellos y no lo veían. Con razón dijo el Señor Jesús: el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver. El que no nace de nuevo no puede ¿qué? Entrar. No puede entrar. Sencillo. Hay dos tipos, uno crucificado a la derecha y otro a la izquierda. El Cristo está ahí. Este lo insulta, le dice a cuánta cosa le sale de su boca. El otro inmediatamente por decir: hombre, pero ¿cómo hace eso? Nosotros estamos aquí por ratas, por ladrones, pero este no ha hecho nada. Y en vez de insultarlo dice: Señor, ¿puedes permitirme estar contigo? Sí. Y el Señor Jesús lo mira y dice: ladrón hasta lo último, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El tipo se robó la salvación ahí en el momentico. Un buen profesional hasta el final. El otro, no, malo, mal ladrón. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Mire, yo sé que esto emociona y mucho, pero recuerde que nos estamos desatrasando. O sea, si a usted le salta el corazón, ahí espabilese. Se está emocionando por algo que ya pasó, en vez de estar emocionado por lo que viene, basado en lo que ya pasó. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Quién es la luz? Él, lo dice en el capítulo 1. La luz, en el capítulo 1 ya nos dijo que la luz es Jesús. Juan ya nos explicó eso, el evangelista. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Jesús es el camino. Un camino es para caminarlo. Jesús dijo: yo soy ¿qué? El camino. Una verdad es para vivirla. Jesús dijo: yo soy ¿qué? La verdad. Una vida es para vivirla. Claro, que el que dijo: yo soy la ¿qué? La vida. Y las tinieblas están cernidas sobre todos aquellos que no han visto la luz de Dios.
Yo soy libre de andar en tinieblas mientras camine en la luz de Dios. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Y dice, porque el que anda en tinieblas no sabe qué, a dónde va. ¿A dónde va el que anda en tinieblas? ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿A dónde va el que anda en luz? A la nueva Jerusalén. Pregúntele hoy usted a muchos creyentes nominales hoy en día, mira, ¿a dónde va? No sé, al purgatorio, al limbo, no sé, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dejemos ahí por hoy, pongámonos en pie y oremos. Di conmigo, Señor, permíteme escuchar tu voz. Padre Celestial, permíteme escuchar tu voz. Espíritu Santo, permíteme escuchar tu voz. Permítanme escuchar sus voces y obedecerla. Créame, mi hermano y mi hermana, si usted y yo venimos a la tierra y escuchamos la voz de Dios y no la obedecemos, perdimos el tiempo. Porque estaba muy ocupado. ¿En qué? ¿En qué? Señor, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Danos, Señor, un ejército de niños y niñas, jóvenes y jovencitas, que se levanten a escuchar la voz tuya en esta generación y enloquezcan a todo lo que hay a su alrededor, inclusive a los de su casa. Haz que papás y mamás creyentes se tengan que poner a escuchar tu voz y a leer tu palabra para poder dar respuestas santas a sus hijos cuando les digan, quiero servir a Dios. ¿Cómo se hace eso? De los sueños, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.